Hola a todos y a todas los que me están viendo. Un saludo, espero que todos se encuentren bien y con salud. Eh, He identificado la necesidad de orientar un poquito más con relación a los procesos y procedimientos del programa de educación especial aquí en Puerto Rico. Así que voy a estar realizando unos videos relacionados a lo que es el contenido, ¿verdad? Y abundar sobre el contenido del Manual de Procedimientos de Educación Especial, que salió en el 2020. Disculpen el ruidito. Voy a estar, vamos aquí para que ustedes vean los temas que voy a estar trabajando y que voy a estar abundándoles, ¿verdad? En los próximos videos que estaré subiendo aquí a la plataforma de Autismo Mamá. Así que cualquier duda o pregunta que tengan con relación al contenido del manual de procedimiento, en confianza me pueden enviar un mensaje a través de la plataforma o hacer algún comentario bajo los videos y con mucho gusto, dentro de mi conocimiento, pues les estaré aclarando las dudas que tengan. Así que es importante que todo padre, madre o encargado de un estudiante elegible al programa de educación especial del Departamento de Educación de Puerto Rico tenga acceso a este documento. Se encuentra en la página web del Departamento de Educación, en el área de educación especial, bajo manuales. Es un documento de casi 500 páginas, pero tiene mucha información que no es necesaria que los padres, ¿verdad?, conozcan. Pero sí es bueno, si usted quiere ser un advocate con conocimiento en la política pública del Departamento de Educación para los servicios a los que son elegibles los estudiantes del programa, pues yo les recomiendo que se dé, ¿verdad?, a la tarea de leer el manual y de conocer un poquito más sobre los procesos y procedimientos. Yo voy a estar abundándoles con relación a los diversos temas que tiene el manual. Voy a hacer un video para cada sección. ¿Por qué? Porque el manual, ¿verdad?, tiene muchas secciones, tiene mucho contenido, y si hago un solo video, pues duraría mucho. Así que solamente les estoy diciendo que voy a estar comenzando a realizar estos videos. El primero va a ser bien resumido a lo que es la base legal que provee los servicios a los estudiantes, que también está en el video de leyes que tengo en el canal de YouTube y también en la página de Facebook. Pueden buscar el video sobre las leyes que cobijan a las personas con impedimento y autismo en Puerto Rico. Eh, También voy a estar realizándoles un video con información adicional sobre lo que es la localización y el registro, cómo nosotros como encargados de un individuo con un impedimento elegible al programa, a dónde tenemos que acudir a solicitar el registro y a tramitar lo que es la elegibilidad de este niño o joven al programa de educación especial, a los servicios que provee el programa. También estaré abundándoles sobre lo que es ese proceso de evaluación inicial y qué podemos esperar como encargados de este proceso de evaluación inicial y cuáles son esos puntos importantes que nosotros como encargados necesitamos conocer para que ese proceso se lleve acorde a las leyes y dentro del tiempo estimado y el tiempo, ¿verdad?, establecido por estas leyes. También les estaré abundando con relación al proceso de determinación de elegibilidad que parte una vez que se hacen esas evaluaciones iniciales y donde se evidencia un diagnóstico elegible al programa de educación especial. También lo que es la reevaluación a la elegibilidad. Cada ciertos años, mínimo cada 3 años, se debe de reevaluar al estudiante para determinar si continúa su necesidad de recibir servicios del programa de educación especial. Lo que es el Comité de Programación y Ubicación, conocido en sus siglas como COMPU. También estaré abundando en otro video lo que es el COMPU, la constitución del COMPU, quiénes son las personas o los entes que tienen que pertenecer a ese comité para poder identificar cuáles son las necesidades de ese estudiante y cómo se van a trabajar esas necesidades a partir de lo que es la provisión del servicio educativo y la provisión de servicios relacionados terapéuticos que necesita este estudiante. También les voy a estar trabajando de lo que es el programa educativo individualizado,
o conocido como PEI, que es la médula, es lo que dice, es ese esquema, ese, como podemos decir, ese croquis de las necesidades educativas y terapéuticas de nuestro estudiante y cómo se van a estar proveyendo estos servicios a través de la escuela y de los proveedores de servicios relacionados. También les estaré hablando sobre el proceso de ubicación y localización, ya que los estudiantes del programa de educación especial a través del COMPU es que se determina en qué escuela y en qué salón, qué tipo de modalidad de salón o qué tipo de modalidad de servicio educativo va a estar recibiendo a partir de ese programa educativo individualizado, siendo elegible al programa de educación especial. También les voy a estar aclarando la duda que siempre veo sobre los estudiantes ubicados por sus padres en escuelas privadas o homeschooling, que los servicios que reciben servicios del programa de educación especial, pero no son en la totalidad de los que reciben los estudiantes que están físicamente de manera presencial recibiendo los servicios de escuelas públicas o lo que se conoce por el mecanismo de compra de servicios, que también entonces estaré abundando un poquito con relación a esto. También estaré abundándoles sobre lo que son los servicios relacionados, terapéuticos, de evaluaciones, el servicio de transportación, entre otros servicios que provee, que está obligado a proveer la Secretaría Asociada de Educación Especial a aquellos estudiantes elegibles al programa. También estaré hablándoles sobre lo que es el remedio provisional, ¿verdad? Los procedimientos para solicitar el remedio provisional y para poder radicar querellas por incumplimiento de servicios o para provisión, ¿verdad?, de alguna otra necesidad que como tal el departamento no haya provisto al estudiante y que esté establecido en su programa educativo individualizado. También estaré dialogándole sobre los servicios suplementarios que pueden estar recibiendo los estudiantes elegibles al programa, como lo que son los acomodos razonables, el maestro, recursos, y entre otras, educación física adaptada, entre otros servicios que son suplementarios para el estudiante pueda cumplir. También les voy a estar hablando sobre lo que es el año escolar extendido y cómo podemos evidenciar que un estudiante elegible al programa requiere el servicio de año escolar extendido. El año escolar extendido, en resumen, es ese mes de junio continuar los servicios educativos y terapéuticos que el estudiante ha recibido durante el año escolar. Pero eso tiene unas particularidades para poder ser elegible a lo que es el año escolar extendido. Esto a partir de la decisión la toma el COMPU, pero les estaré abundando con relación a esto. También estaré realizando un video en relación a lo que son los servicios compensatorios en esta época pandémica, que son muy importantes y salió hace poco un documento del secretario autorizando los servicios compensatorios del periodo de tiempo de la pandemia de marzo a mayo. Estaré abundando con relación a eso en el video que esté con relación a este tema. Los procesos de transición entre las etapas, desde los niños preescolares hasta la transición para edad, ¿verdad?, adulta, la transición a escuela, a educación postsecundaria o a vida independiente. También estaré tocando lo que es ese programa de medición regular o medición alterna. Estos son las conocidas, las pruebas meta, las pruebas estandarizadas que se realizan a final de año escolar para los estudiantes que están en ruta 1 o en corriente regular, como típicamente conocemos, y los estudiantes que están en salones como conocemos a tiempo completo de educación especial, pues reciben muchos de ellos una medición alterna. Pues estaré abundando con relación a eso. También lo que es el programa de título 1, ¿verdad? Estaré bien brevemente orientando un poquito más con relación a lo que es este programa para los estudiantes elegibles al programa de educación especial. Los procedimientos disciplinarios que también le aplican a nuestros estudiantes, porque no quiere decir que porque sean estudiantes de educación especial no se les puede exigir tener, ¿verdad?, una conducta y un comportamiento dentro de lo esperado, dentro de para poder tener una sana convivencia en nuestras escuelas.
También voy a estar hablando sobre lo que es la solución de controversias, cómo trabajamos eso de las querellas administrativas, eso está junto también a lo que es remedio provisional. Traslados de lugar de residencia, los informes de egreso, sumamente importante cuando ya nuestro chico termina escuela superior o ya llega a los 22 años y ya no va a no poder seguir recibiendo servicios del Departamento de Educación, pues tiene que pasar por un proceso de egreso donde puede recibir el diploma regular o un diploma modificado. Estaré abundando con relación a eso. Y también lo que es la reactivación de los estudiantes al programa. Ejemplo, estos estudiantes que se fueron a otro país y regresan, pues se pueden reactivar. No tienen que pasar por todo el proceso nuevamente, porque ya fueron elegibles, así que solamente se tendrían que tomar unas medidas, ¿verdad? Hacerlo algunos procesos para entonces poder reactivar sus servicios a través del programa de educación especial. También les estaré explicando un poquito más con relación a lo que son los expedientes de los estudiantes del programa, cómo es ese expediente físico. También les estaré hablando del MIPE para padres, que es el portal padres, donde podemos ver toda la información de nuestros estudiantes del programa y poder, ¿verdad?, sacar documentación que necesitemos para evidenciar, llevárselas a los especialistas, etcétera, etcétera. Y ya entonces el resto como tal, que está, ¿verdad?, de la sección 24 en adelante, pues ya eso es más para el personal del Departamento de Educación. Así que esas como tal no las estaré tocando, pero por lo menos ahí tengo 23 videitos que le voy a estar realizando en las próximas semanas. Entre esta semana y la próxima, espero tratar de sacarlos lo antes posible, antes de que termine marzo, ya que para abril empiezan todos esos procesos de reunión de compu para determinar el programa educativo individualizado del próximo año escolar. Así que nada, espero que estos videos que les voy a estar realizando les sean de mucho beneficio y les sirva, ¿verdad?, de una pequeña orientación. Y no quiere decir que todo lo que yo digo es lo único, siempre hay más. Podemos orientarnos con abogados, podemos orientarnos con intercesores del programa de educación especial y personal, ¿verdad?, del Departamento de Educación encargado en esto. Pero por lo menos yo les puedo dar un resumen un poquito más boricua, como yo digo, para que puedan más o menos comprender y saber cuáles son los pasos y cuáles son esos trucos que podemos realizar para poder, ¿verdad?, estar pendiente y estar en comunicación apropiada con el personal que trabaja con nuestro chico o chica. Así que nada, eso espero estarlo trabajando en estos próximos días y lo estaré subiendo, ¿verdad?, a medida que lo vaya realizando para el beneficio de todos. Con mucho amor, ¿verdad?, que yo lo hago para ayudar a toda mi población del programa de educación especial y especialmente a mis chicos con autismo. Así que recuerden que el apoyo es vital. Yo amo a alguien con autismo.